Hola, en este video vamos a ver el tema de matrices o arrays en inglés y también llamadas arreglos en español. Vamos a ver qué son, vamos a explicarlas, qué tipo de arreglo de datos son, mm, vamos a ver cuál es su escritura, cómo las escribimos, cómo las invocamos, cómo hacemos la anotación y su manejo y las operaciones que podemos realizar con ellos. Primero que todo, el concepto de matriz es el siguiente. Se les considera un dato derivado y se usa para agrupar variables bajo un solo nombre. Las reglas son que todas las variables deben ser de este tipo. Como vimos anteriormente, podemos crear una variable, debemos declarar qué tipo es, si es entero, si es un carácter o un número decimal, y luego le ponemos un nombre. Entonces tenemos tipo y nombre. En este caso, no va a haber un nombre individual para cada variable, sino que vamos a poner un nombre para podemos llamarla así, la tabla o la agrupación de datos, como en este ejemplo. Si se dan cuenta, este número, bueno, cada uno de estos valores no tiene un valor, no tiene un nombre individual. El único nombre que tienen en común es que son una calificación y están dentro de esta tabla. Entonces así se clasifica. Las reglas para estas matrices es que todos los datos deben ser del mismo tipo. En este caso, si se dan cuenta, todos son numéricos y podríamos decir que deben ser todos decimales, porque unos son enteros, pero otros sí requieren decimales. Entonces, para que todos fueran del mismo tipo, yo seleccionaría un float o double, que es el tipo que puede manejar esos datos. Entonces, primero, todos tienen que ser del mismo tipo. No puedo combinar de varios tipos dentro de la misma matriz. Como les digo, lo pueden imaginar como una tabla de datos agrupados, pero que no tienen nombres cada uno, sino que todos se llaman como calificación. Y lo que hago es, dependiendo de la posición, voy a decir calificación 1 o 2 o 3 o 4. Y así voy a distinguir a cuál de estos que están en en la misma tabla me refiero. Para crearla en el programa primero tenemos que especificar el dato. Esto ya lo sabíamos. En las variables primero decimos el tipo y luego el nombre de la variable. Dice, solo se puede también manipular el bloque de memoria dentro de los límites de la matriz. Es decir, eh, primero que todo, miren, se especifica el tipo de dato, ya lo hablamos, pero también la cantidad de datos. En este caso serían 5. Después de que la especifico ya no puedo reducirla a 3 ni pasarla a 6 ni nada de eso. Queda con un estado, un tamaño fijo. Y segundo, lo que les estaba comentando es que solamente se pueden manipular datos o me puedo mover hasta las posiciones de memoria dentro de esta tabla, dentro de este tamaño. Es decir, a la posición de memoria anterior no me podría mover. Es decir, ya establecí que está esta posición, esta y esta. Entonces mi programa debe estar controlando eso. Que si llego de la posición 1, 2, 3, 4 y 5, no puedo esperar pasar a una posición 6 porque no está acá. Es decir, el tamaño máximo de acá es 5. O el tamaño mínimo de aquí sería esta primera posición y no otra. Por si voy a incrementar o a moverme hacia los lados. Solamente dentro de estos límites me puedo mover. Bueno, pasemos al siguiente, que es la organización de memoria. Estamos haciendo programas que nosotros escribimos en texto, pero estamos manejando hardware de la vida real. Entonces, estas matrices tienen una organización de memoria. Ya les había dicho en los videos anteriores, los del principio de organización de memoria, que la memoria está agrupada en bytes. Es decir, las celdas más pequeñas que tienen son datos que contienen 8 bits, 8 dígitos binarios, ¿sí? 8 que pueden ser unos o ceros. Eso es un byte. Entonces, cada posición o cada bloque, cada celda individual es de 8 bytes. Como se dan cuenta aquí, los dibujé contiguos uno con otro, del dato 0 al dato n. Y las direcciones que las numeramos en hexadecimal. Veamos este ejemplo de acá. Esta es la dirección 0, ¿sí? Y cuando pasa a la siguiente dirección, que es el siguiente byte, la siguiente dirección que ocupa una celda de 8 bits sería 1, 2, o sea, este comienza en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es la celda 7 o la dirección 7.
Y a continuación pasamos a la siguiente que sería la celda 8, la dirección 8. Hay unos casos en los que los datos no miden 8 bits o un byte, como ya hablamos. El dato más pequeño que conocemos es un carácter simple que simboliza una letra o un código alfanumérico, que es de 8 bits. Ese cabe exactamente en una sola celda, pero ya vimos que hay diferentes tipos de datos, como los enteros grandes, que son de hasta 32 bits, es decir, 4 bytes, es decir, ocupan 4 celdas seguidas. Estas celdas, si se dan cuenta aquí, las uní en esta ilustración. En el hardware no se van a unir, son una tras de otra. Entonces, digamos, si esta es la posición, la dirección 10, esta posición que sigue la dirección 11, está la 12 y está la 13. Pero, ¿qué pasa? Como el dato está ocupando todos estas celdas de acá, pero es un solo dato, es decir, en el hardware se mantiene la división, pero, o sea, la división de celdas, pero el software, ya sea mi programa o el sistema operativo, lo va a ver de esta manera, es decir, porque va a contar que desde la posición 10 hasta la posición 13 es un solo dato. Lo que pasa es que es tan grande pues que ocupa todo ese espacio. Es como si leyéramos un texto y es diferente un nombre que puede ser un renglón, así fuera un párrafo completo que es una información pero toda sobre el mismo tema. ¿Sí? Ocupa más espacio pero también se trata como una sola unidad lógica. Aquí vemos otro que es un espacio de 64 bits, porque tiene pues 8 bytes, ¿no? Y también puede ser un dato que sea de ese tamaño, es tratado como uno solo. Entonces aquí siguen habiendo las mismas direcciones, aquí sería 18, la que sigue es 19, luego creo que sigue 1A porque es en hexadecimal, y así sucesivamente hasta acá, pero se trata como un solo dato, a pesar de que la dirección sea muy grande. Entonces, aquí vemos el último ejemplo. Este es un byte. Ese ocupa exactamente una celda, no más. Ahí es suficiente para guardarlo. Pero este que es de 32 bits, es decir, 8 bytes, va a ocupar... Ah, no, perdón, 4 bytes. 32 bits, 4 bytes. Va a ocupar 4 celdas contiguas, pero va a ser tratado como un solo dato. En ese sentido, nuestro programa va a decir, el dato X, o sea, este de acá, se almacena en la dirección 3 a 6. A diferencia de este, que si esta fuera la dirección 3, va a decir se almacena en la dirección 3. Pero en este caso como es tan grande, la dirección sería del 3 a 6. Ahora veamos cómo se manipulan y cómo se escriben estas matrices. Primero que todo hay que escribir el tipo de datos. ¿Sí? Ya conocemos que es el entero, el que tiene números decimales o el tipo carácter o los que hemos conocido en videos anteriores. Luego viene especificar un nombre válido. Ya aprendimos cuáles son los nombres válidos, qué combinaciones de números o letras no acepta o caracteres especiales como nombre. Luego vienen estos corchetes o paréntesis angular, que es la referencia de la matriz. Es decir, cuando yo tengo este símbolo es porque me estoy refiriendo a una matriz o a un dato dentro de una matriz. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz y miren cómo comienza. Int, que es entero. El nombre, que lo hemos señalado aquí en azul, le puse num. Y luego viene en estos corchetes. Y dentro viene un número y lo que ya conocemos del punto y coma, que significa como una línea de código, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que este es un array o una matriz de 10 posiciones, es decir, de 10 campos, como si fuera esta tabla que vemos acá, tiene 10 celdas. ¿Y qué contiene? Contiene enteros. ¿Sí? Entonces sería un array, porque tiene estos símbolos acá, este símbolo paréntesis angular, un array de 10 posiciones, le di este nombre y este es el tipo de datos que contiene, numéricos. Entonces ya sabemos que no puede haber letras ni nada porque nos va a causar un error. Veamos otro ejemplo, miren, este es uno de tipo carácter, guarda caracteres, le puse el nombre de nombre y guarda ¿cuántos caracteres? 12. 12 datos de tipo carácter, es decir, guarda 12 letras o bueno, símbolos alfanuméricos. Aquí hay otro, miren, double, aquí le puse este nombre, altura, raya al piso M,
Entonces tiene números que son de cifra decimal con doble precisión. ¿Y cuántos contiene? 20. Y este es el nombre. Y aquí está la explicación si la pueden ver a mano derecha. Ahora, definición de una matriz. No me refiero a la definición de conceptos, sino a definir, es decir, darle un valor, una inicialización a una matriz una vez que la creo. Entonces, miren, tenemos ahora de tipo entero con este nombre y de 5 posiciones. Es decir, la estoy escribiendo. Ya no solamente la creé como acá y la dejé así como con ceros o así nomás, sino que le doy los valores. La creo con 5 espacios y le cargo estos 5 valores que yo quiero. Entonces se dan cuenta, la escritura es igual como si estuviéramos asignando una variable normal, pero la pongo en estos corcheticos. Y le pongo en cada posición separada por comas el valor que le quiero poner. En este caso, como son números, pues solamente pongo la escritura del número 1, 2, 3 hasta 5. Y termino con punto y coma esta línea de código. Por último, veamos una representación gráfica de una matriz. No los quiero confundir. Las ilustraciones que vimos anteriormente tenían varias celdas y columnas, parecían como una tabla con, sí, filas y columnas. Esta es una sola fila, es porque la otra representaba, por así decirlo, la memoria total del computador. Entonces teníamos la parte donde estaban nuestras tablas o valores y el resto era como espacio libre o sin usar. En este caso sí tenemos la representación solamente del array o la matriz, no estamos representando el resto. Veamos los ejemplos que habíamos comentado. Esta es una matriz de 8 posiciones que guarda enteros y se llama notas. Ese es el nombre con el que yo la llamo, el que yo le puse. Entonces, hay que mirar algo. Siempre empiezan por la posición 0. O sea, yo no digo el valor número 1, sino digo el valor número 0. Siempre se cuenta así. Porque si digo el valor número 1, comienzo desde esta posición. Es decir, realmente el primero está indexado como el número 0. Es decir, que la posición 0 es como yo lo llamo para el primer valor. Y ahí se dan cuenta, es de 8 posiciones, pero va de 0 a 7. Entonces tengan eso en cuenta. Como se trata de un número entero que es de 32 bits, ocupa 4 bytes, ¿sí? Es decir que cada una de estas posiciones o cuadritos no es en realidad un byte como en la memoria, sino como les había dicho. Como cada entero ocupa un espacio de 4 bytes, entonces cada cuadrito de estos, si se dan cuenta, son 4 bytes. Y como son 8 posiciones de 0 a 7 numeradas así, dan un total de 4 bytes por 8 unidades, 32 bytes. ¿Sí? Ahora veamos una diferencia. Aquí estoy guardando en una matriz que se llama nombre de 12 posiciones y que guarda caracteres. Como tiene 12 posiciones, iría del 0 al 11, porque así es como se numera. La primera posición se numera como 0. Pero recuerden que ahora este carácter ya no pesa 4 bytes como este entero, sino que pesa solo 1 byte. Entonces cada cuadrito de estos, que son 12, pesa solo 1 byte. Entonces serían un total de 12 bytes. Es lo que mide toda esta matriz o array. Por otro lado, en este otro que era de enteros, a pesar de que tenía solo 8 posiciones, si se dan cuenta lo que les había dicho antes, el tamaño de cada celda, bueno, de cada celda no, sino de cada unidad es mayor, ¿sí? Por lo que les digo que abarca varias celdas de memoria en bytes. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque a veces este puede tener solo 8 posiciones, pero lo que les digo, cada unidad, cada entero, ocupa mucho más espacio. Entonces al final, a pesar de que tiene solo 8 posiciones, son de tamaño de 4 bytes y ocupa en total 32, mientras que este, a pesar de que ocupa 12, el tamaño es menor porque ocupa varios datos pero de tamaño menor, que en total son menor que el total de acá, por la diferencia de tamaño entre un entero y un carácter. La última lección antes de la práctica es la siguiente: ¿cómo accedemos a cada dato individual dentro de nuestro array o matriz?
vamos a utilizar el nombre del array, que aquí me quedó mal porque me quedó con mayúsculas. Recuerden que hay que utilizar las letras iguales a las que son acá, entonces sería notas en minúscula. Y dentro de estos corchetes escribimos la posición a la que queremos manipular de este array. Entonces, en la primera posición se comienza a contar a partir de 0. Entonces, si quiero esta posición sería nota 0, si es la siguiente notas 1, si es la última notas 7, en este orden, ¿no? De 0 hasta 7, que son 8 posiciones. Recuerden, así es como se acceden, y esta cosa, lo que está aquí dentro de esto se llama índice, así se le llama, que sería la posición. Nos está indicando qué posición eh, dentro de esta matriz. Entonces se llama índice, ¿listo? Y así es como se acceden a las distintas variables o elementos dentro del array. Muy bien, comencemos el primer ejercicio de prueba. Vamos a construir la primera matriz y vamos a hacerla de números. Entonces voy a escribir int para entero, le voy a poner el nombre num que se ve ahí, y luego en estos corchetes escribo el tamaño de posiciones que necesito. Voy a ponerle 5. Entonces ya tenemos el nombre, el tipo de datos que contiene y la cantidad de datos. Vamos a poner entonces igual y abrimos este corchete y ya ponemos los valores que queremos. Como se trata de números, ya sabemos que solo podemos utilizar aquí números enteros. Voy a poner 4 valores cualquiera. 5, perdón. Y al terminar, los voy separando cada uno por coma, y al terminar cierro ese corchete y pongo punto y coma. Para manipular las matrices, utilizamos los índices, es decir, el número de posición del dato que queremos manipular, si queremos manipular solamente uno a la vez. En este caso, si yo quisiera cambiar el dato número, pongámosle que el número 2, que en este caso es 56, lo haría de la siguiente manera. Escribo el nombre de la matriz que tenemos aquí y el índice que sería, recuerden que la primera posición es 0, entonces la segunda que viene es 1, entonces esta sería mi posición num1, que es igual a 56, y le voy a dar otro valor, le voy a poner el valor de 99, digamos. Cierro con punto y coma. Eso es para manipularlo individualmente. Si yo quiero manipularlos todos, entonces puedo utilizar eh, la, la sentencia for, el bucle for, recuérdenlo. Recuerden que nosotros definimos una variable entera, podemos llamarla i, casi siempre la llaman i, puede ser cualquier otro nombre. Comienza en 0, luego vamos a ponerle que siempre y cuando i sea menor que 5, se ejecute lo que voy a poner en el cuerpo del bucle. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a ponerle que escriba los valores. Es decir, vamos a poner a iterar, a hacer repeticiones a este bucle for para que escriba repetidamente cada uno de los valores que están acá. Entonces, para eso vamos desde 0, la posición 0, hasta la posición 4, porque recuérdense que arrancan no de 1 a 5, sino de 0 hasta el número anterior, que sería 4, que la primera posición está enumerada como 0. Y vamos a hacer que los escriba. Entonces miren lo que tenemos, arranca de 0, siempre que sea menor que 5, vuelve e incrementa. Entonces comienza en 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces vamos a imprimir. El formato es D porque es un número entero. ¿Y de dónde voy a sacar ese número entero? Bueno, voy a sacar el nombre de la matriz, que es num, y en estos corchetes voy a poner el índice, que para el índice voy a utilizar la variable i, que recuerden que comienza desde 0 y sigue aumentando hasta que sea siempre menor que 5, es decir, llega a 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando ya es 4 se sale de acá porque ya no es menor que 5 y acabamos el programa. Entonces veamos, vamos a comenzar a imprimir aquí siempre el número
que en este caso sería i, que al principio es 0, que sería este número, luego aumenta a 1, sería num i igual a 1, que sería este, y así. Ah, y pongámosle nueva línea, para que imprima cada vez en un nuevo renglón. Vamos a darle ejecutar. Ah, y recuerden una cosa, primero definimos estos valores, pero luego manipulamos y cambiamos el segundo valor a 99. Entonces imprime 23, 99 y el resto así normalmente. Ejecutar, tenemos 23, 99 como esperábamos, luego 34, 67 y 78. Bien, veamos más detalles sobre las matrices. Las matrices las podemos inicializar de las siguientes maneras. Aquí hay que poner el número de posiciones que vamos a utilizar, ¿sí? Y yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un espacio y dejarlo en blanco, es decir, puedo decir que necesito un espacio con 5 enteros y le voy a poner el nombre de num. Si se dan cuenta, no le asigné ningún valor. Entonces quedan como en blanco. Siempre que yo defina fuera de este main una variable aquí, todos estos datos van a comenzar desde cero. Si yo no les doy ningún valor en el momento, todos son cero. Entonces num en su posición 1, 2, 3 y 4 y la 0, todos los números son cero, porque no le especifique ningún número. Eh, puedo hacer eso y puedo llenarla después. O puedo hacerlo de una vez, así como está. Y si yo no quiero, puedo quitarle este número. Puedo dejarlo vacío. Siempre y cuando le deje aquí la cantidad de datos que voy a escribir. ¿Por qué? Cuando el programa lee esto, si no encuentra ningún número acá, entonces va a contar si yo asigné algo, números aquí. Va a decir, este señor quiere guardar 5 números acá. Entonces él reemplaza este número automáticamente con 5. Entonces pueden dejarlo así siempre y cuando le cuenten acá la cantidad de números que van a guardar. O como les decía, pueden dejarlo así. Simplemente decir necesito un espacio con 5 números. Y listo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que es un poquito más tedioso llenar ahora estos lugares que están en blanco y llenarlos acá en este programa es un poquito más tedioso. Porque ya no me vuelve a dejar hacer lo siguiente. Num igual y asignarlos todos al tiempo como lo hice antes. Acá ya no me deja, me da un error. Entonces, la única manera que puedo hacer, si no lo inicialicé al principio, es inicializarlo uno por uno, utilizando los índices. Recuerden que la primera posición es el 0, entonces sería el nombre de la matriz, este corchete, y aquí comenzar desde la posición 0, y le doy los números, bueno, los que estaban ahí, así sucesivamente, hasta que yo llegue al número, a la última posición que sería la posición, como es de 5, sería num 4, porque recuerden que la primera posición no está numerada como 1, sino como 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4, para un total de 5 posiciones. Sin embargo, aquí sí escribo 5, ¿no? O sea, sí son 5 posiciones, pero numeradas de 0 al número que va anterior a este, que sería 4. Ahora, otra manera más ágil para no demorarme tanto haciéndolo a mano sería utilizar el ciclo for. Recuerden que ese hace repeticiones, entonces el truco sería poner num y haría lo mismo, llenarlo uno por uno, pero automáticamente. Solamente que aquí no voy a poner 0, sino como ya tengo el contador que es i, que miren que cuenta desde 0 hasta menor que 5 y aumenta en cada repetición, ¿sí? Entonces comienzo con i. ¿Por qué? En el momento sería num 0, el siguiente num 1 que aumenta, luego num 3, 4 y ya cuando es mayor a 5, digo no es menor a 5, o sea 5 en adelante, se sale, es decir, ya termina. Y aquí yo le pondría el valor que quiero que llene en cada posición, ¿sí? Para llenar estos, el problema es que si dejo este mismo valor, digamos que aquí fuera 3, lo repetiría, ya sabemos que 3, 3, 3 lo llenaría cada vez en cada nueva posición de aquí, ¿sí? Entonces el truco sería que num igual a
y pues aquí hacer una rutina con esa que habíamos hecho de scanf, que diga un mensaje, señor, escriba por favor el número que quiere llenar en esta posición, ¿sí? Y entonces yo le digo el número es tal, que va a ir cambiando varios números cada vez. Y todos esos, entonces yo le digo, bueno, ya una vez que el usuario escribió el número que yo quería, entonces eh, cópialo y guárdelo ahí y vuelve y pregúntele cuál es el número que quiere guardar en la siguiente posición que estoy pasando. Así lo haría. Pero pues lógicamente acá me tocaría poner en cada una, pues poner printf, mensaje y luego scanf y guardar ese número en tal variable y luego ponerle aquí, digamos que la variable sea A. Entonces A es igual a tal y ahí los podría llenar. ¿Sí? Entonces recuerden eso, si yo no lo inicializo al principio me toca hacer todo este paso así manual. Hagamos una prueba rápida de lo que habíamos dicho para rellenarla manualmente, ya que no la inicialicé aquí al principio, ¿sí? Entonces voy a ponerle cualquier número porque de pronto no me acuerdo de estos en orden. Entonces comenzamos. Como les decía, hace la repetición y va a decir, escriba por favor el número. Luego lo recoge y lo guarda en A. Recuerden que primero tuve que haber creado aquí A, que sea de tipo numérico para poder recibir ese número. Y luego, ¿qué hace? Llena la posición en la que esté en el momento en el conteo con ese número. Es decir, comienza con su posición 0 y según lo que yo le escriba acá, lo guarda en esa posición. Luego vuelve y aumenta la siguiente posición y me va a volver a pedir escriba el número señor otra vez. Y vuelve y lo guarda, pero en la siguiente que será la posición 1. Y así hasta la posición número 4. Porque en la posición 5 ya sale de aquí, ¿no? Y cuando salga, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a escribirlo uno por uno. Vuelve y empieza desde la posición 0, pero esta vez no a escribir este valor que yo tengo, sino a imprimírmelo ya en el mensaje de los que yo introduje. Ejecutar, escriba el número. Entonces, miren, 23, que es el primero, el otro es 456, el otro es 89, el otro es, ¿qué? 340. Uy, otra vez. Otro número, 56. Qué raro, pareciera que le pedí números de más. Bueno, entonces el primero es 23, 56, 89, 340 y 56. Entonces tenemos aquí, ya los imprimió, que yo lo llené manualmente. Bien, hagamos una prueba rápida de lo que les propuse. Entonces, como ya no la tenía aquí al principio, todas al tiempo, cuando la creé esta matriz, entonces ahora me toca hacerlo a mano. Y no todas al tiempo, sino una por una. Entonces aprovechemos el for. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, crear una variable entera a. Y luego vamos a decir, por favor, escriba el número, ¿sí? Para llenarlo. Y luego guardamos ese número que yo escribo en a mediante scanf, ¿no? Acuérdense del formato y este signo de i o de ampersand para asignar el valor que yo le escribí aquí a esta variable, ¿listo? Y primero la tenía que haber creado acá antes de llamarla. Y esa variable la va a cargar en la posición actual que tenga de esta tabla, de esta matriz del array, ¿listo? Que sería al principio 0 y sigue incrementando hasta 4, ya sabemos, ¿no? Y cuando termine de llenar la posición 4, ¿qué va a hacer? Se sale y va a la siguiente instrucción que dice otra for repetición. Entonces va a comenzar dice escribir, ¿qué va a escribir? Desde la posición 0 otra vez. O sea, al principio me pide números y los almacena ahí. Y luego lo que hace es mostrarme en la tabla qué números quedaron, ¿no? Y entonces, posición de la tabla, de la matriz, posición 0, luego la posición 1 y así sucesivamente. Démosle a ejecutar. Escriba el número. 23 es el primero, 456, luego 89, 45, 340. Y si ven que luego lo escribe un poquito desordenado porque no le puse presentación al printf, pero miren, 23 hasta 340. Me lo pido manualmente utilizando print y scanf. ¿Listo? Como les mencioné anteriormente, las matrices son bloques de memoria contiguos. Es decir, si yo asigno aquí 8 unidades de enteros, 8 enteros acá,
va a poner el espacio del entero y apenas acabe en esa posición de memoria, la siguiente también es para el siguiente entero y así sucesivamente son em, posiciones contiguas. ¿Listo? Voy a mostrarles acá con este programa. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que imprima la dirección de cada una de estas celdas. Si se dan cuenta, este for está recorriendo con este índice de acá cada posición de esta matriz num, que comienza desde la posición 0, ¿no? Porque comienza con el valor de 0. Pero a ese le voy a aplicar el operador de dirección, es decir, a cada posición de esta, la posición 0 de num, le voy a aplicar sacarle la dirección. ¿Qué dirección de memoria es esa? Y este formato que especifica aquí porcentaje %p es porque está pidiendo un puntero, es decir, el dato que se relaciona con esta dirección. Voy a darle a ejecutar y veamos qué nos sale. Miren, estas son las direcciones que ya les había comentado que están en hexadecimal. Recuerden cuál es el tamaño de un entero. Son 4 bytes, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos la diferencia entre cada dirección, es de 4 unidades. Este 20, la siguiente es en la posición 24, es decir, 4 unidades de distancia. Es decir, están contiguas y de tamaño 4 cada celdita, cada, bueno, unidad, ¿no? En la que está. Luego de 24 pasa a 28 y luego aquí a 2C. Recuerden que C en hexadecimal es 12, entonces sería de 8 a 12, que sería también 4 unidades. Y luego de 12, que C pasa a 4 unidades más, sería 16. Recuerden que en 16 en hexa es 0 y lleva 1 a 1. Entonces, como vemos hay 4 unidades cada dirección y son contiguas. Sí, nos sale 21, digo 20, 21 es porque pues no ocupa un byte sino 4. Entonces va de 0 a 4, luego la otra 8, la otra 12, la otra 16. Para mostrarles que depende del tamaño de nuestra variable y son contiguas. Ahora veamos el tamaño. Veamos qué tamaño tiene esa matriz. Vamos a escribir printf y vamos a poner esto. Pongámosle que entero. Y vamos a sacar size of, que era nuestro operador de medir qué tamaño de bytes tiene, ¿no? Y el operando es num, o sea, tamaño de esta tabla que se llama num, de esta matriz, perdón. Ejecutar. Me sale un error porque creo que no puse el tipo de dato que era, pero miren que al final de las direcciones dice 20. Es decir, que el tamaño es 20. ¿Por qué? Recuerden que son 5 unidades y cada unidad que es un entero vale pesa 4 bytes, entonces 4 por 5, 20. Ahí tenemos esa información. Otra cosa para tener en cuenta es que a veces algunas personas utilizan para el índice una variable tipo unsigned int, que sería un entero sin signo. ¿Por qué? Porque queremos valores de 0 en adelante, es decir, iguales o mayores a 0, solo valores positivos. Porque si tenemos nuestra matriz aquí y esta es la posición número 0, no queremos que el índice, digamos el que yo estoy utilizando, que puedo utilizar este índice solamente de 0 hasta 7, porque este tiene 8 posiciones nomás, se me convierta en un -1, por ejemplo, que algún otro lugar del programa lo manipule y lo vuelva en un -1, ¿qué va a hacer? Ya no va a quedar aquí en 0, sino que se va a devolver. O sea, se va a salir de estos límites que son de 0 a 7. Porque el for sí me controla esta parte, que no se pase de 7. O bueno, en este caso, que no se pase de 4, que es menor que 5 si se dan cuenta. Porque eso es algo pues no deseado. La mayoría de veces no va a causar un error, pero sí me podría causar que mi programa funcione mal o se tranque, o el sistema operativo, al ver que yo estoy trabajando, me salí del área de mi matriz y trato de entrar a otra parte de la memoria del computador, me va a prohibir eso y de pronto va a cerrarme mi programa, es decir, lo va a hacer colapsar. Entonces es una práctica que hay que tener mucho cuidado, solamente hay que moverse dentro del rango de la tabla, eso ya lo explicamos. Y también hay que especificar primero el tamaño. Y recuerden que yo lo especifico y es fijo, o sea, aquí es 5 y ya no puede ser aumentada ni reducida de ese tamaño.
Miren, por ejemplo, si yo intento hacerlo como variable, creo int b y le doy el acá para que yo pueda variar ese tamaño acá con esta variable y no, me va a dar un error. Miren, no me deja hacer eso. Entonces debo desde el principio definir qué tamaño tiene. De todas maneras, vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo yo puedo escoger el tamaño de esa matriz y luego crearla. ¿Sí? Es decir, puedo hacerla variar, pero primero le pregunto, digamos, al usuario, señor usuario, ¿cuántos datos va a guardar? Y depende de lo que él me diga, así creo la matriz. Ya les voy a mostrar un ejemplo para aprender. Muy bien, ahora voy a mostrarles el ejemplo en el que vamos a escoger primero cuál va a ser el tamaño de la matriz. Es decir, a diferencia de los programas anteriores que nosotros escogíamos un tamaño, digamos como 5, y ese va a ser siempre el tamaño del- de la matriz, o 10 o el que yo le pusiera, siempre se va a mantener en ese programa. Ahora lo que vamos a hacer es, no lo vamos a dejar escrito, sino que vamos a pedírselo al usuario. ¿Qué número de datos quiere guardar? Y luego vamos a pasarle esa información para que la escriba aquí. Y eso lo vamos a hacer por medio de una variable entera. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el truco? Yo no puedo poner esta matriz antes, de que el usuario me dé el número. ¿Por qué? Porque miren, si yo la dejo acá al principio, en este momento esa variable n yo la creé acá y le di un valor de 0, ¿sí? Pero creo que no me deja crear matrices con 0 elementos. Entonces necesito que el cliente, la persona, el usuario, me dé esa información. ¿Cuál es el problema? Que hasta que yo no la tenga, esto está mal. Porque me va a decir n, pero ¿qué es n? N no puede ser 0, no me lo acepta. Va a ser un número. ¿Cuál? Si el cliente no me ha dicho, yo no puedo decidirlo. Y si yo pues no lo he decidido, entonces esto me va a dar un error. Me va a decir, no señor, usted me tiene que dar un número, deme un número. O si no, simplemente no se puede trabajar. Me va a dar un error. Entonces el truco es, primero creo la variable acá, ¿sí? La inicializo en 0 para que no tener problemas mientras tanto. Y le pregunto aquí al usuario con printf, ¿qué tamaño de matriz o de datos va a escribir? Y cojo ese dato que él me da y la guardo en n, ¿no? Que ya la había creado, lo tenía que crear antes. Y luego ya ese n es un número, ya existe, ya es el número 3, 4, 5, lo que haya dicho el usuario. Entonces ahora como sí tengo esa información, ya puedo crear la matriz. No la puedo crear de primeras porque siempre tengo que para crearla decir cuántos espacios estoy pidiendo. Y me van a dar esos espacios y ya, hasta el final del programa va a tener solamente esa cantidad de espacios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso, preguntar cuántos espacios, cuántos datos. Luego si lo creamos y luego este que está aquí entre comentarios, si se dan cuenta, asterisco y slash, está entre estos dos, no está trabajando todavía. Lo vamos a usar ahorita. Pero primero la creamos así, pidiendo cuántos datos quiere crear en esta matriz. Y luego vamos a imprimir lo que haya en esa matriz. ¿Cómo así? O sea, aquí crea una matriz de n tamaño, de n datos. Y luego vamos a ver qué hay dentro de esa matriz. Vamos a encontrar que como la matriz ya no se creó acá afuera de main, sino dentro, ya no va a estar cada datico va a ser 0000, no. Va a tener unos datos que tengan esas áreas de memoria del computador. Resulta que como el computador lo utiliza en muchos programas, esas áreas de memoria a veces lo utilizaron otros programas antes y dejaron ahí datos. Eso le llamamos basura, porque estamos esperando que esté limpio, que esté en cero, pero no va a estar en cero porque yo definí esto por dentro de main. Cuando yo hago eso, eh, él no me da una tabla en blanco, sino una tabla con una cantidad de espacio, pero que tiene los datos viejos de esa área de memoria. Entonces vamos a darle a ejecutar. Escribo un tamaño de matriz, voy a ponerle 3 y miren esos tres datos que me salieron cuando le doy for y que imprima con este índice los datos. ¿Sí? ¿Y cómo está ejecutado esto? Miren, for comienza el contador en 0 y va aumentando desde number en 0 hasta 1, 2, 3
pero que sea menor que, hasta que sea menor que n. ¿Y cuánto le dije a n al principio? 3. 3, n es qué cantidad de datos voy a guardar, que era 3. Entonces va a comenzar 0, 1, 2 hasta 2. Porque cuando ya es 3 ya sale, entonces me va a dar la posición 0, la posición 1 y la posición 2, que son estos 3 de acá, estos 3 resultados. Listo, ahora vamos a repetirlo para que vean que no hay trampa. Tamaño de matriz 5. Y nuevamente asigna una de tamaño 5 y luego me deja ver qué valores tiene. Algunos son 0, pero no todos. El quinto valor no es 0. Muy bien, ahora vamos a mejorar el ejemplo anterior. Este for estaba comentado, ¿no? Entre comentarios slash asterisco, o sea que no está funcionando, inactivo. Lo que vamos a hacer es que ya aprendimos a pedir un número de acuerdo a las necesidades del usuario de cuántos datos quiere guardar. Y luego de eso, con ese dato de qué cantidad de datos vamos a guardar en la matriz, ahí sí la creamos, ¿listo? Y luego de que la creamos, vamos a la primera posición, imprimimos qué valor hay en esa primera posición, la segunda, la tercera, hasta según la cantidad de datos que eligió el usuario. Pero como ya dijimos, como se crea dentro de la función main, no afuera, entonces ya la tabla no está en blanco, sino que coge valores viejos que estuvieran en esas áreas de memoria. Entonces, para eliminar eso, vamos a pedir el número, claro, de datos. Vamos a quitar los comentarios a esto. Y ahora va a haber otro ciclo for. Una vez que yo cree una tabla de n cantidad de datos, él va a comenzar desde el dato, la posición del dato 0, y va a decir, aquí creamos otra variable, b, que es donde voy a pedirle al, al usuario escriba un número, y cuando lo escriba lo guardo en b, y de B, si se dan cuenta, este es el signo de asignación. B se lo paso a number, es decir, a esta matriz. Entonces comienza en la posición 0. Si son 5, entonces comienza de 0 hasta que se completen 5 posiciones. Lo va a repetir, porque es hasta que i sea menor a n. O sea, hasta que si eran 5 posiciones, llegue de 0 hasta 4, que son 5 posiciones. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a irla pasando cada vez. Escriba un número, lo pasa a la posición 0. Escriba otro número, a la posición 2, a la posición 3, hasta que llegue a las 5 posiciones. O si yo escogí 10, hasta que llegue a las 10 posiciones. Es decir, ahora me va a permitir llenar cada uno de esos espacios que yo pedí aquí. Y cuando los llene, ahí sí va a ejecutar la parte de ir a la posición 0 y escribir todos los resultados, que en este caso serán los que yo fui escribiendo. Entonces ejecutar. Tamaño de matriz 3, pongámosle. Va a pedir número. Entonces 1, 2, 3. Como pide una matriz de 3 espacios, entonces me va a pedir 3 veces, ¿sí? 3 números. Y luego los imprime. 1, 2, 3. Si le doy a ejecutar otra vez, le pongo 5. 1, 2, enter. Ay, 3, 4 y 5. Me equivoqué con el enter, pero bueno, él los cogió. Y los lleno en las posiciones 0, 1, 2, 3, 4. Y los imprime luego. Eso sería la mayoría y nos falta solamente la última lección. Ahora voy a mostrarles el concepto de las matrices de dos dimensiones o array de dos dimensiones. Esta matriz que vemos acá es bidimensional. Se podría decir que tiene ya no solamente una fila, como lo vimos antes, que tiene varios datos, pero como en una sola, sí, en una sola fila, una sola dimensión, sino que ahora tiene varias. Si se dan cuenta, ahora tiene varias filas. Y ahora cada segmento en los que está cada dato es como una especie de columna. Entonces, como ven, la manera ahora de indexar o de hacer el índice para seleccionar cada elemento dentro de esta matriz se hace de la siguiente manera. Las que están aquí son las columnas y las de aquí son las filas. Si se dan cuenta, esta es una matriz de 8 por 8. Entonces tiene 64 posiciones. Si se dan cuenta, ya igual que antes contamos a partir de 0. No contamos de 1 a 8, sino de 0, en este caso hasta 7, si se dan cuenta.
Y igualmente aquí en estas filas. Este primero es el que corresponde a las filas. Entonces fila 0, fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6, hasta fila 7, que completarían las 8 unidades, sino que comienza el conteo desde 0. Y en cuanto a las columnas, está la columna 0, está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la columna 7. Entonces recuerden, en esta parte es la columna y en esta es la fila. Entonces sería fila, columna en este orden, fila, columna. Entonces, por ejemplo, si quiero la fila número 3, me tengo que contar 1, 2, 3 y el elemento 4 sería 0, elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Entonces recuerden, este es el orden fila y el siguiente es la columna. Veamos una matriz con datos. Esta es muy sencilla, si se dan cuenta. Como les dije, la primera corresponde a la fila, el número del primer corchete, y la siguiente a la columna. Entonces tenemos una matriz que dice 3 por 2 es porque tiene 3 filas y 2 columnas. La podemos escribir así como escribíamos la de anterior. Bueno, primero que todo con los dos corchetes, aquí va lo que haya en filas, número de filas, número de columnas, y de nuevo en el corchete se separan por números, digo por la coma dentro del corchete los diferentes números que llenen 3 por 2 en este caso para 6 datos. Y de nuevo comenzamos con columna contando desde 0, columna 0 y 1. Así sean 2, ¿no? Así serían 2. Y fila de la 0 a la 2 para 3 columnas. Digo, perdón, 3 filas. De todas maneras, una manera muy recomendada de escribirlas es la siguiente que ven acá. Si se dan cuenta, aquí se agruparon. Se agrupa, ¿cómo decirlo? Desde esta parte, desde las que serían las columnas. Como así, como son dos columnas, se agrupan aquí internamente de a dos en corchetes internos. ¿Sí ven? De a dos. ¿Y cuántos corchetes internos debe haber? O sea, es decir, cuántas de esas, es decir, ¿cuántas columnas hay? 2. Entonces se agrupan de a 2. ¿Y cuántas filas hay? 3. Entonces debe haber 3 grupitos de a 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada fila de acá tiene 2 columnas. Entonces, ¿cuántas filas hay en total? 3. Entonces debe haber 3 filas. Si se dan cuenta, 3 grupitos acá de corchetes. Y entre cada grupito de corchetes hay de a 2 columnas. Si se dan cuenta, 1 y 2 corresponden a una fila, que es la fila 0. Entonces esto es columna a columna dentro de la fila, que serían estos corchetes. Una manera de entender estas matrices es como si fueran anidadas. Es decir, imaginen que esta es una matriz de dos posiciones. Esta es otra matriz de dos posiciones, esta es otra matriz de dos posiciones. Entonces están como anidadas, por así decirlo. O sea, miren que hay tres grupitos, 1, 2 y 3. Y cada una de esas tiene de a 2. Entonces, como es este grupito de 2, este otro grupito de 2, este otro grupito de 2 y son de a 3. Es como eso, que entiendan un poquito que es como anidado. Si se dan cuenta, esto es un corchete grande, pero que tiene 3 grupitos de corchetes que contiene cada uno 2. Entonces, véanlo de esa manera. Las más internas son las columnas, las más externas son las filas. Muy bien, ahora veamos un ejemplo en código. Esta es la misma matriz de 3 por 2. Entonces recuerden que lo que están acá son las filas y la segunda es la columna. ¿Listo? Vamos a comenzar a buscar valores. Si quieren podemos organizar esto de otra manera para poder ver cuáles son las distribuirlo por filas y columnas. Entonces hagamos lo siguiente.
Listo, muy bien. Entonces ya es visible cuáles son las columnas y las filas. Tengan en cuenta que se cuenta a partir de cero. Entonces esta sería columna cero, esta columna uno. Y esta sería fila cero, luego fila uno y fila 2. Entonces si yo quiero escoger el número 4, digamos que el número 4, vamos a averiguar primero en este orden que va primero en mi primer corchete, la fila, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fila en la que está? Está la fila cero, está la fila uno. Entonces, cogemos el fila uno, ¿listo? ¿Y qué columna? Entonces, no, perdón, ¿y qué fila? O sea, ya escogimos la... no, esperen, esperen. Bueno, esta, de nuevo, esta de aquí es la fila, ¿no? Entonces, ahora sí, fila cero, que es esta de uno y 2, y fila uno, que es 3 y 4. Entonces, ponemos uno. Y luego para hallar la columna sería columna cero y columna uno, 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 listo. Me debe imprimir ¿qué? 4. Sí, es correcto. Ahora vamos a imprimir el número 5, digamos. Entonces comenzamos. ¿En qué fila está? Primero, borremos acá. ¿En qué fila está? Está en la fila cero, está en la fila uno, está en la fila 2. Entonces fila 2. Y luego la columna. ¿En qué columna está? Está en la fila cero. Digo la columna cero. Entonces columna cero. Debería dar 5, ¿no? Listo. Ahora, ya habíamos visto cómo se imprime toda la matriz, ¿cierto? Cuando es una unidimensional con ayuda de for. Entonces, para imprimir una que es bidimensional, lo que hacemos es lo siguiente. Em, Hay un grupo for, bueno, hay un bucle for que inicia igual que siempre, pero lo que tiene es que va a contar, mm, uno va a contar las filas y el otro va a contar las columnas. Entonces, por así decirlo, ¿cuáles son las más internas? Ya dijimos que las columnas, ¿sí? Que son dos. Entonces lo que vamos a hacer es que el más interno, vamos a poner un for dentro de otro for. Y esto lo que va a implicar es que ah, va a haber un conteo interno acá de cuántas columnas, que son dos, ¿sí? Entonces comienza de cero hasta uno, que es la fila cero, la fila uno. Y cuando ya llega ese número de 2, que es el máximo de columnas, eh, dice, bueno, por ejemplo acá esta columna, hace columna uno y coge el primer número que sería, pero, perdón, columna cero, que es el número uno, luego columna uno, que es el número 2. Como el número máximo de columnas es 2, quiere decir que ya acabó. ¿Ya acabó qué? Columnas, pero ¿cuántas hizo? Una y dos. Y esas corresponden a una fila. Entonces lo que va a hacer es hacer uno y 2, va a contar dos números, y cuando ya cuenta esos dos números, termina el primer ciclo y sale este for. Y este for entonces va a contar su primera, ya no columna, que aquí contó dos columnas, y cuando sale acá, ¿qué cuenta? Una fila. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada fila que está acá, que es la externa, contiene dentro dos columnas. Por eso lo hacemos así. Entonces, cuando cuente dos columnas, termina una fila. Cuando cuente las siguientes dos, serán cuatro números y va a la segunda fila. O sea, van dos filas. Y luego cuando cuente otra vez otros dos, ya serían un total de seis. Y habría contado ya cuando salga de esos seis acá, tres. Tres filas. Entonces básicamente lo que hacemos es poner aquí un i menor a acá que va, lo de afuera, las filas, que son cuántas, Mm, tres, tres. Y acá tenemos que poner otra variable que se llame j, pues digamos en orden alfabético, porque no podemos poner una otra i, ¿no? Que copiaría el mismo valor y se enreda. Y mientras j sea menor a 2 y j más
Y aquí, ¿qué van a hacer? Pues imprimir. Recuerden que va a imprimir un número. Y esto se llama X. ¿No? Miren el nombre que le pusimos a esta matriz X. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que aquí aplica que, eh, miren que esta J la puse para las que va adentro, que son las columnas, ¿sí? ¿Y dónde es que van las columnas acá? Aquí, en la parte, en este segundo corchete. Y este se controlaría por el I, que es cuando aumentan acá las filas. Entonces veamos I, J, sí señor. Mm, Y digámosle que nueva línea. O sea, por cada dos, que imprima una nueva línea. Para que nos quede más o menos como la matriz. Y acá que sería imprimir. Mm, no, me parece que aquí no imprime. No, porque imprime de dos aquí. Dos cuando termina nueva línea, otros dos y ya, o sea, aquí en este punto no es necesario. Cuando sale aquí lo que hace es que va a aumentar i, pero nada más. Y ahora nos faltaría algo muy sencillo. Hay que definir i y j, porque no, aquí ya lo estábamos nombrando i y j, pero no habíamos dicho qué es. Entonces es un número entero, ambos. Entero i, coma y j, o sea que enteros son i y j, o sea, los dos. Los defino acá bajo el mismo tipo. Y comentemos este para que no nos muestre al principio ese valor. Voy a corregir el error y ya veremos. Ah, miren, aquí falta una coma. Veamos si se trata de eso. Sí, señor. Pero como se dan cuenta, no lo imprimí tan como en una, ¿cómo se llama eso? Como en una matriz realmente. Pero bueno, eso es algo que ya podemos arreglar con el formato de printf y esas cosas. Bien, aquí está la corrección si se dan cuenta. Quité la nueva línea porque si se dan cuenta aquí imprime un número a la vez y cada vez que lo imprime deja una nueva línea. Entonces no tengo que imprima uno, imprima 2 que es lo máximo que alcanza acá. Y cuando se imprimen los dos, ¿qué hace? Sale. Y cuando sale, entonces ahí sí nueva línea, que quiere decir que imprime un número, luego imprime el otro número, pero déjalo en espacio, pero sin cambiar de línea. O sea, que escriba un número, un espacio, el mismo número y ya cuando ya cumple los dos, ahí sí va a salir de este for y aquí sí le hago que haga nueva línea. Entonces veamos. Miren, ahora sí, uno 2 3 4 5 seis. Bien, ahora para terminar voy a mirar teóricamente este arreglo, array o matriz de tres dimensiones. Este que está aquí no es el mismo este es uno de 3 por 3 si se dan cuenta, ¿sí? De 3 por 3 porque es tridimensional. Entonces miren que tiene tres columnas acá y tiene tres filas. ¿Sí ven? Entonces 3 por 3 9. Pero encima, si se dan cuenta, tiene tres, o es como decir tridimensional. Entonces si se dan cuenta, un array en 2D que tiene filas y columnas. Si ustedes le agregan otra nueva, es como si tuvieran aquí un array. Miren que tiene uno, luego este amarillito 2 y este otro como el mismo color de este 3. Entonces como si fuera un array metido dentro de otro array, como bien lo dicen acá. Aquí tienen las filas, acá las columnas y además de eso es como si fuera un array que contiene tres arrays, si se dan cuenta. Por eso les decía que es mejor pensarla como si fueran arrays o matrices anidadas, es decir, una matriz dentro de una matriz. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Recuerden que esta de acá es como, esta es la columna, luego está la fila y luego esta sería la otra dimensión, la tercera, ¿sí? Entonces, es como decir que este está anidado dentro de este y a su vez estos están anidados dentro de este. ¿Listo? Para entenderlo.
Como se dan cuenta, aquí se puede escribir así y el programa lo va a entender perfectamente. Porque en el código que yo hice la vez pasada, si ven que no le puse los corchetes internos, eh, no sé si está por acá. Miren, por acá yo no le puse corchetes internos, le puse el más externo nomás, pero le pude haber puesto los corchetes así de a dos. Entonces veamos. Dicen entonces mejor, un método mejor. Lo que les decía, lo recomiendan de pronto para visualmente reconocer cuáles son. Entonces siempre comenzamos por lo más interno que son las columnas, son cuatro. ¿Qué quiere decir? Vamos a agrupar de a cuatro, ¿sí? Da cuatro datos, que esos son estos mismos de acá. Entonces los agrupamos de a cuatro, que es lo más interno, que son las columnas. Y luego de que los agrupemos de a 4, ¿cuántos juegos de esos de a 4 tiene que haber? Tres, ¿sí? Porque, es decir, hay 4 dentro de cada uno de estos tres. Entonces, uno, 2, 3, 4. Contemos a ver si hay 3. Miremos a ver. Si se dan cuenta, están aquí establecidos de a 4. Uno, 2, 3. Ah, sí, miren, hay juegos de a 4, sí que son las columnas. Y deben haber tres juegos de a 4, de grupitos de 4. Entonces hay un juego, dos juegos, tres juegos, ¿sí? De a 4. Pero de esos tres juegos de a 4, o sea, estos tres de acá, debe haber dos, porque si que es el último, la más externa, entonces es como si hubiera dos array que tienen eh, a, arrays ¿de qué? De tres filas con cuatro columnas. Entonces miren que si hay dos. Aquí este es el primero y tiene uno, dos, tres y acá este es el segundo. Si ven que tiene unos corchetes externos, que sería, no esperen con los corchetes completos. Entonces hay uno, dos, tres que tiene de a 4 y acá hay otro uno, 2, 3 que tiene de a 4. O sea, hay dos grupitos que tienen tres grupos de a 4, dos grupitos que tienen tres grupos de a 4, por así decirlo. Entonces son matrices dentro de matrices.